Volvimos a De esto no se habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, tenemos a la doctora Bárbara Müller para que nos cuente algunos temas jurídicos. ¿Cómo le va, Bárbara? Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Queríamos que nos explicaras un poco, para los que no conocemos el tema jurídico, el tema de la reforma judicial. Bien, bueno, te cuento. La reforma judicial que presentó, el presidente Alberto Fernández, ya la había presentado en la campaña, ¿verdad? Él ya había propuesto este cambio que iba a ser la reforma judicial. Bien, como sabemos, el Poder Ejecutivo solamente nos tiene que hacer una reforma, o sea, sí a través de decretos de necesidad de urgencia, pero el camino que corresponde es el camino presentando el proyecto de ley al Congreso y bueno, que el Congreso ahí en sus cámaras tiene que votar y después de eso sale una ley y una reforma. Yo quería hablar de este tema porque, bueno, hubo marchas en contra y todo y realmente a veces la gente sale a desestimar algo que en realidad no tienen ni idea de lo que se trata o no lo leen porque claro, es así. Justamente. Porque en general la reforma tiene un montón de puntos buenos, se apunta a que la justicia penal sea más rápida, creándose más defensorías y más fiscalías. Entonces, tiene un montón de puntos buenos y, sobre todo, lo más importante, que los que están en contra es con lo que atacan, que es que el juez natural se va a mantener. O sea, las causas que ya están tratándose en este momento van a seguir su curso natural con el juez imparcial que les tocó en su momento. Entonces, no es que se va a poder modificar eso, que es que por donde, digamos, atacan esta reforma. El juez natural se mantiene, o sea, se van a crear nuevos juzgados y nuevas jurisdicciones para que pueda haber una justicia más rápida, que es en lo penal, básicamente, que es donde, bueno, siempre es todo tan lento y tan complicado. Generalmente es más lento todo porque son pocos los tribunales que hay tratando los temas. Es penal económico todo esto. Tiene que ver con todos los temas federales, que es, por ejemplo, el contrabando, la trata de personas, son todo lo que trata estos temas y son los que se van a tratar con la reforma. Se va a crear un nuevo fuero federal penal para que empiece a actuar cuanto antes. Entonces, todos estos cambios van a mejorar la justicia. No están haciendo nada inconstitucional, se está yendo por la Cámara de Diputados y Senadores como se tiene que ir. Así que, bueno, en mi opinión es una muy buena reforma y espero que se apruebe cuanto antes, para que todo empiece a funcionar mejor. Y con respecto a... escuché que alguien quería modificar el tema de la Corte Suprema, donde decían que se armaran la Corte Suprema con más miembros, pero con diferentes, digamos, una parte, por así decirlo, familia, otro laboral, otro penal. ¿Qué se sabe de eso? Sí, es verdad, lo que quieren hacer es, porque hoy la Corte Suprema son 5 personas, son 5 jueces, y lo que quieren hacer es llevarlo a 21 jueces para que haya de diferentes, y que se cree, por ejemplo, es un fuero especial de niñez y adolescencia, por ejemplo, que es tan importante también que exista. Entonces lo que quieren hacer es que esté más especializado, cada jurista que la integre esté más especializado en una materia, como para que haya una justicia más ordenada y más rápida, sobre todo, que es lo que necesitamos en el país. Veo muy bien que la Corte Suprema esté integrada por más jueces. Es una buena reforma la que quieren hacer. Pero bueno, todavía el proyecto está en la Cámara, todavía no hay respuesta sobre lo que va a pasar. Sí. No, te quería preguntar, porque en realidad nosotros estamos hablando de reforma, ¿no es cierto? Pero lo que se envió al Congreso en realidad no es una reforma, sino modificaciones de sobre todo de la justicia federal, si bien tengo entendido. ¿No? Sí, porque sí, se tiene. No es una reforma completa. No, son diferentes, o sea, se le llama reforma judicial, pero es por ejemplo, se crea la justicia federal penal, que va a tener asiento en Buenos Aires. Claro, es como que se amplía la jurisdicción y quieren tratar delitos, por ejemplo, que no sean federales en Buenos Aires, para que también haya una justicia más rápida y más expeditiva. No es una reforma sustancial, sino es como para agregar tribunales, sobre todo también en Comodoro Pi, que siempre están
siempre está en el foco del problema y bueno, que haya más jueces ahí. No es una reforma sustancial, sino que se quieren agregar fueros para que sea más expeditiva la justicia, para que haya un fortalecimiento de la justicia. Ahora, ¿cómo quedaría lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires con los nombramientos de los 41 jueces? De 41 jueces, que parece que Axel Kicillof pidió los antecedentes y no se lo dieron y volvieron a postularlos como jueces. ¿Se sabe algo de eso o no? Todavía no, están tratando el tema. El gobernador pidió los antecedentes de estos jueces y todavía no tienen respuesta sobre lo que va a pasar. Así que todavía no sabemos nada de ese tema. Estamos esperando lo mismo que están esperando todos, que sea transparente la justicia y que los jueces que tengamos sean imparciales y jueces naturales, que es lo que pide la Constitución. Así que estamos esperando. Este tema todavía no tenemos ninguna respuesta efectiva en este momento. Acá tengo una pregunta que me hacen de una declaración de María Eugenia Vidal en su momento que dijo, textual, te lo leo, cada uno debe cobrar la jubilación en base a lo que trabaja. Las pensiones por viudez no tienen lógica alguna y causan muchas pérdidas al sistema. ¿Eso dijo María Eugenia Vidal? Sí. ¿Cómo se entiende eso? En realidad, bueno, la competencia, o sea, los derechos que tienen las personas, o sea, estamos hablando de la pensión, en realidad, de la pensión por viudez. Los derechos que tienen las personas, la pensión por viudez es un derecho adquirido ya, o sea, no podemos ir en contra de los derechos que ya sumamos como ciudadanos y como en el derecho civil tenemos diferentes derechos adquiridos durante mucho tiempo. En la Constitución Nacional existen cosas que no se pueden dejar de lado, o sea, la pensión es un derecho que tienen las viudas o viudos y lo tenemos que respetar. O sea, no podemos dejar derechos de lado, o sea, esto es así, tenemos que completarnos y poder exigir los derechos que tenemos, o sea, una persona no puede quedar sin este derecho, no sé cómo explicarlo bien, no sé si No, claro, porque a mí se me hacía que una señora que no trabajó nunca, que sí. Bueno, el marido fallece, sí. Cobraba la pensión, y esa mujer ¿qué hace? Si nunca trabajó y nunca aportó y nunca hizo nada, fue ama de casa simplemente. Le sacan la pensión. Bueno, pero al estar casada te adquirís derechos que te los dan por este estado civil, nada más. Claro. O sea, está protegida por esta Constitución y este Código Civil que tenemos, de que las personas casadas adquieren derechos y bueno, y después se tienen que hacer valer. Lo mismo que cuando una persona muere, la sucesión, adquirir los derechos en cabeza de las personas que, bueno, fallecidas, del sucesorio. Son derechos que vamos adquiriendo y bueno, y no se pueden dejar de lado. No sé por qué decía esto esta señora, para no pagar jubilaciones o pensiones, para eso debe haber sido. Claro, porque dice que causa muchas pérdidas al sistema. Y bueno, cosa... pero no. Pero sí, ¿sabes qué me hizo acordar algo? No. Creo que Cristina tenía un problema con la pensión de Néstor. ¿Tenía un problema? Sí, creo que tenía un problema porque medio como que se la caminaron, decían que no correspondía. No sé cómo terminó esa historia. Pero no se la querían pagar. No se la querían pagar y bueno, pues siempre le hacen problema por todo. Pero bueno, sí. Yo creo que la debe estar cobrando. Porque ya te digo, son derechos que tienen las personas solamente por el estado civil. Simplemente, claro. O sea, no importa quién seas. El tema es que te casás, adquirís un montón de derechos y los que no están casados no los tienen, por ejemplo. Claro. O sea, son estados de la persona y atributos de la personalidad. O sea, eso es inquebrantable. Son derechos que adquirimos, eso sí, por el Estado. Julio. No, digo, en caso, hablando de esto justamente, de los matrimonios, en caso de concubinato también. Bueno, no, en realidad lo que establece el Código Civil y el nuevo código se establece en las uniones, se llama unión convivencial. Ajá. Que también en el Código Civil se crean también el registro, se tiene que crear un registro para anotar estas uniones convivenciales y podés llegar a adquirir algunos derechos con esta unión convivencial, pero nunca es igual que el matrimonio.
Ya no es que pasan tanta cantidad, porque se escucha siempre que con tanta cantidad de años ya ves todo de los dos, no. En realidad, cuando vos estás con una unión convivencial, adquirís algunos derechos que el código lo reconoce en esta nueva normalidad, que es que, bueno, mucha gente no se casa y tal, pero lo que nunca se iguala al matrimonio. O sea, en realidad, lo que ingresa a la unión convivencial es de la persona, por ejemplo, de comprarse una camioneta, la pones a tu nombre, es tuya, la mujer la pone a su nombre y es de ella. Los bienes son propios de cada uno. En cambio, en el matrimonio se arma una comunidad. Y eso se sigue manteniendo. Pero en caso de fallecimiento de uno de los dos, ¿cómo es? En caso de la unión convivencial. Sí. Y bueno, es lo que te estoy diciendo. El que fallece en una unión convivencial. Bueno, ahora se está creando un registro y es nuevo. O sea, se podría pelear porque en el derecho hay una biblioteca que dice blanco, otra negro y otra gris. Pero en realidad, el que fallece y está en una unión convivencial no puede reclamar los derechos porque no adquirís los derechos sucesorios cuando no estás casado legalmente, digamos. Me voy a tener que casar. Sí, te tenés que casar. Te tenés que casar, sí o sí. ¿Por la iglesia? No. Y el derecho, sí, Lucía. Una de las cosas que pensaba cuando te escuchaba es una de las maravillas que tuvimos en la etapa de Cristina, en la segunda presidencia de Cristina Fernández, fue lo del matrimonio igualitario, porque esto le hizo adquirir derechos civiles a las personas del mismo sexo que se casaban, que hasta ese momento les era imposible heredar nada. Totalmente. No tenían. Yendo al tema de los derechos de los que vos hablabas, ¿no? No se puede retroceder en los derechos, y esa es una de las... No se puede. Es una de las cosas que lamentablemente el gobierno anterior no entendió, ni creo que vaya a entender nunca, porque es la ideología de ellos, que no se puede retroceder en los derechos. Porque no se puede, es lo que tenemos que hacer. Claro, y esto que ese comentario tan inocente de Vidal tenía que ver con sacarle un derecho... Derechos adquiridos, eso, por eso me centré en eso, porque no se puede querer sacar derechos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hay que adquirir más derechos, es lo que vos decís. Yo tengo una sucesión de un matrimonio homosexual, y bueno, justamente es eso, no podría haber heredado esta persona si no existía este matrimonio igualitario. Por eso, bueno, hay que pasar por el registro civil para poder adquirir más derechos. Es así. La iglesia no es imprescindible, Julio, no te asustes. Con que te cases por civil alcanza y sobra. No, totalmente. Por civil nada más, para adquirir derechos. Claro. A mí me llamó mucho la atención eso, porque vos sabés que hay lugares, en empresas, que le reconocen el derecho como si estuvieran casados. No entiendo por qué en algunos lugares y en otros no. Le reconocen, no, lo que pasa es que hay diferentes papeles. Por ejemplo, hay una persona que no está casada, pero en la obra social lo incluye porque está, o sea, tienen algunos derechos los que están unidos en convivencia. Adquieren algunos derechos, por ejemplo, esto de tener la obra social para la persona conviviente. Sí. O diferentes tipos de derechos que sí pueden adquirir. Lo que estamos hablando particularmente de la sucesión, el que no está casado no hereda, por más que estés en unión. O sea, algunos derechos tienen, pero no todos. ¿Y las pensiones? Y la pensión, por eso te digo, la pensión es lo mismo. En realidad no tienen derecho a cobrarla los que no están casados. Con esta creación del nuevo registro, inscrito las uniones convivenciales, sí podrían llegar a tener la pensión. Pero bueno, el registro está por crearse, o sea, como es tan nuevo, todavía ni está creado para anotar a las personas que se unen en convivencia, digamos. Mira, o sea, Lucía. Perdón, volviendo un poquito a la primer exposición que hizo Bárbara en relación a la reforma judicial, qué importante subrayar esto de que
la mayor parte de la supuesta reforma, que no es tan amplia, sino que es poder agregar algunos espacios que optimicen y aceleren el tema de la justicia. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 8 años en las unidades penitenciarias de acá de Batam, en las 3 unidades de adultos, la de mujeres y las 2 de varones. Fundamentalmente la 15, que es donde está la mayoría de gente. Y una cosa que yo veía, sin meterme mucho en el tema, porque yo de la parte legal no sé nada, pero siempre escuchaba mucho el enojo, la protesta de los muchachos, que por ahí estaban hacía 6 años por un robo, y decían, y después me van a dar de sentencia 3 años y me comí 3 años más acá adentro. Eso es terrible. Por eso que me encantó lo que vos decías de la celeridad de la justicia. Totalmente. Porque entonces, si la justicia realmente puede hacer las cosas aceleradamente, yo personalmente tengo un juicio con la municipalidad hace 6 años, y es una locura, porque es un juicio que tendría que haber salido en 1 año, porque bueno, era un absurdo, fue un cargo que me sacaron de prepo, con una clara persecución política en el medio, y sin embargo hace 6 años que estoy en la espera. Yo, como soy yo la que hice el juicio, estoy libre y tranquila. Ahora, aquella persona... Del otro lado, claro. Claro, la persona que está en la cárcel, que me parece bien, no estoy haciendo apología del delito. Si cometiste un robo, tenés que ir a la cárcel. Ahora, si después te van a dar 3 años y vos ya estuviste 6 o 7, ¿quién te devuelve esos 3 o 4 años? Me parece muy bien esta reforma, y me da mucha bronca que la oposición la utilice de una manera tan berreta, tan nefasta, porque hablan de que van a cambiar los jueces porque supuestamente Cristina quiere que no sigan los mismos jueces. Sí, y es una perorata que no es real. No es real. Por eso, el que se informa un poco, pero ¿cuánta gente hay en las marchas que no sabe ni para qué está? Que hacen burlas y memes sobre eso, también porque memes son esos chistes que hacen en Facebook y esas cosas, pero porque realmente hay gente que va con la bandera haciendo así y no saben ni de qué están tratando, ni de lo que están hablando. Entonces, primero hay que sentarse a leer sobre lo que estamos diciendo. Pero bueno, con tal de ir en contra, viste, mucha gente es así. Pero bueno, lo importante es que acá, si se llega a aprobar esta ley del Congreso y se puede acceder a esta reforma judicial, que no es una reforma integral, sino que va a dar celeridad a lo que son los tribunales, se van a crear 23 tribunales nuevos. Todo lo que va a hacer lo único que va a hacer es aportar a la justicia, para que la justicia sea más rápida, más efectiva, y bueno, sobre todo en el derecho penal, porque es lo que más está vapuleado, digamos, es lo que vos decís. Hay gente que está presa un montón de años y no tiene que ser así, porque imagínate que el preso lo único que tiene que perder es el derecho a transitar libremente, es lo único que pierde. Después es una persona y tiene derechos humanos como todo el mundo. Entonces, imagínate que este aporte a la justicia penal y a la celeridad de la justicia penal es básico, bueno, para un Estado de Derecho, para un Estado democrático, y bueno, a seguir respetando nuestros derechos. Es así. Es lo que quiero. Y lo que se tiene que hacer. No, yo para darle un poco de esperanza a Lucía. En el 2001 fue echado de un organismo del Estado provincial y inició un juicio, y hace 1 año me dieron la razón, del 2001, ¿eh? Me das una esperanza bárbara. Y me lo pagan en cuota, y todavía no he cobrado la última cuota de la indemnización. Así que es un poquito de esperanza te da, como para que aguantes. Bueno. ¡Socorro! Que dentro de 19 años no creo que esté. No, ¿cómo? Entre pandemia y pandemia. Gracias, Bárbara. Nos estamos encontrando el jueves que viene. Dale, así nos vas desarnando con esta cosa. Muchas gracias por el espacio y un saludo para todos. Gracias. No, por favor. Chau, chao, Bárbara. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, fue Bárbara Müller, que realmente nos dio un panorama interesante, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando o qué es lo que está por pasar.
porque esto de la reforma judicial que no, que, como decía Bárbara, tenía razón, va la gente y grita y dice que van a reformar la Constitución, después le dicen, no, la parte judicial, sí, sigue gritando por la parte judicial que no saben nada. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí.